Buenos días, mi nombre es Pablo Ruano y voy a presentar una comunicación sobre humanidades digitales en la enseñanza de la literatura inglesa en el ámbito universitario, la época victoriana. Esta comunicación forma parte de un proyecto de innovación docente que estamos desarrollando en la Universidad de Extremadura, en donde nos ocupamos del uso que se puede hacer de las humanidades digitales dentro del aula de literatura en el ámbito universitario. La herramienta que yo voy a presentar se llama Click y es una herramienta de libre acceso a la que se puede acceder simplemente con conexión a internet. Esta es la herramienta. En la parte superior de la pantalla tenéis la dirección web para acceder a la herramienta y esta es su interfaz. Esta herramienta se puede utilizar para investigar cuestiones como la caracterización de los personajes y trabajar junto a nuestros alumnos cómo se construye un personaje en el plano textual o cómo un autor construye un personaje a lo largo de una novela. En literatura inglesa 3, por ejemplo, un texto que se suele leer, una lectura obligatoria dentro del programa, es Hard Times de Charles Dickens. Para ver cómo se construye un personaje podemos utilizar el programa para identificar las apariciones de ese personaje. Si por ejemplo buscamos la novela y dentro de la novela intentamos localizar ejemplos de ese personaje para ver cómo Dickens trabaja con él, podremos nosotros explicar a los alumnos o diseñar actividades en torno a la caracterización de ese personaje, que es una parte importante de la asignatura, de los contenidos de la asignatura. Podemos, por ejemplo, buscar las proposiciones que proyectan el discurso de los personajes y aislarlas. En el caso de Hard Times hay 183 ejemplos. Gracias al cajón de búsqueda de la herramienta podemos localizar ejemplos relacionados con un personaje en concreto, como Miss Sparsit, que es un personaje secundario del que solo hay 20 ejemplos en la novela, pero a pesar de tener un número tan reducido de ejemplos, en esos 20 ejemplos, en estas 20 apariciones del nombre, vemos patrones o elementos textuales que se repiten. Esa repetición puede ayudar a comprender mejor al alumno cómo un autor utiliza determinados recursos para proyectar o para construir a un personaje. En el caso de Mrs. Sparsit tenemos, a pesar de ser solo 20 ejemplos, varios casos de repetición textual. Tenemos su dignidad, que aparece en la fila 8, en la fila 1. Tenemos severity, que aparece en las filas 7 y también en la 17. Tenemos impressive o impressively en la fila 10 y en la fila 5. Tenemos su carácter altivo, el adjetivo lofty, en las filas 13 y en la fila 15, o tenemos incluso alusiones a partes de su cuerpo o a elementos que sirven para caracterizarla, como sus cejas, como ocurre en el ejemplo 7, eyebrows, o también en el 16, que de nuevo aparece una referencia a sus cejas. Este ejemplo de este personaje puede no parecer muy representativo porque no es un personaje con una gran presencia textual, pero precisamente por eso nos puede ayudar a ilustrar con un ejemplo muy concreto, con una presencia de patrones textuales muy marcada, cómo un autor construye o proyecta o define a sus personajes dentro de un texto mediante la repetición de elementos que contribuyen a caracterizarlo. Y esto es algo que se puede hacer gracias a una herramienta como Click, pero que difícilmente se puede hacer con una lectura atenta del texto, o al menos no se puede hacer sin emplear una gran cantidad de tiempo. Una herramienta como Click nos puede ayudar a poner en práctica actividades de este tipo o a pedir al alumno que investigue utilizando este tipo de recursos, este tipo de ejercicios donde se busca un personaje y se filtran los resultados, a que nos expliquen o a que intenten averiguar cómo se construyen determinados temas de la obra, cómo se comporta un elemento simbólico de la historia, etc. Este es solo un ejemplo en el que no nos podemos detener más por una cuestión de tiempo, pero que nos sirve para explicar cómo las humanidades digitales se pueden introducir dentro del aula en la enseñanza de la literatura. Forma parte, como decía antes, de un proyecto de investigación que estamos desarrollando y que tenemos intención de llevar a término a lo largo de este año, poniendo en marcha actividades que diseñemos dentro del aula de literatura inglesa 3
del grado de estudios ingleses de la Universidad de Extremadura.